Aquí hay una hipótesis interesante. ¿Y si el cambio climático no existe? ¿Qué pasa? Ustedes saben que hay gente que no cree en el cambio climático y que además dice que no hay que hacer energías renovables y ni siquiera saben lo que son. López Obrador les llamaba ventiladores a las turbinas eólicas. Eran los ventiladores. Donald Trump los llama los molinos de viento, windmills, que por supuesto no son ni molinos de viento ni ventiladores, son turbinas eólicas para la generación de electricidad, que tienen la ventaja de que es energía renovable y aunque todavía tienen problemas porque son carísimas, porque tienen una duración a veces no tan grande como se quisiera para que fueran todo lo económicamente viables que queríamos. Pero en fin, una de las razones por las que existen los ventiladores de López y los molinos de viento de Donald es que estamos luchando contra el cambio climático. Todas las indicaciones de todos los meteorólogos que no están chiflados son en el sentido de que la emisión de gases de invernadero por parte de la actividad humana, sobre todo su actividad industrial y la quema de combustibles fósiles, esencialmente, ha provocado alteraciones atmosféricas, precisamente por la presencia de esos gases de invernadero, fundamentalmente el dióxido de carbono, que aumentan la temperatura media de la superficie del planeta. No quiere decir que haga más calor en tu casa todos los días. Estamos hablando de efectos estadísticos a nivel de todo el planeta, de aumentos de 1 grado en promedio durante todo el año. Es decir, que si hace más calor este verano o si hace más frío este invierno, no quiere decir que eso sea el cambio climático. Pueden ser sus consecuencias, pero eso no es. Se calcula, por lo que sabemos de cómo funciona el aparato meteorológico de nuestro planeta, que si pasamos de cierto nivel, de 1,5 grados, 2 grados de aumento en promedio, se pueden producir desastres graves, situaciones dificilísimas de manejar, con el derretimiento de capas de hielo, con los cambios en las estaciones, con cambios obviamente en las temperaturas, las migraciones animales, etcétera, etcétera. De pronto aquí empiezas a encontrar, por ejemplo, en el mar Cantábrico, pues especies que no solían venir por acá, pero como está un poco más cálido ya vienen para acá. Y entonces lo que se ha planteado es hacer una serie de cosas para impedir el cambio climático. No para impedir, para moderar, para controlar el cambio climático y no pasar de límites que podrían ser graves, que probablemente no nos van a matar a todos, pero que son cosas indeseables. Y gente como Donald Trump y como Bolsonaro y como López Obrador y como gente así, pues no cree que haya cambio climático, cree que todo esto es un mito y que ellos, que no saben de meteorología nada porque no estudiaron meteorología, ellos dicen que bueno, igual cuando en el pasado hubo glaciaciones y luego hubo desglaciaciones y esto, pues es el ciclo normal del planeta. Y los que estudian el ciclo normal del planeta dicen, sí, pero es que esto se sale del ciclo normal del planeta, esto no. Y además pues, el aumento de temperatura va pegado con la cantidad de CO2 que lanzamos a la atmósfera, hombre. Vamos a suponer, por un momento, o sea, el cambio climático, los negacionistas del cambio climático vienen en dos sabores, los que niegan el cambio climático y los que niegan que el ser humano tenga influencia en el cambio climático, al quemar todos los combustibles fósiles que quema todos los días en todos los países, en todas las carreteras, en todas las ciudades. Los combustibles fósiles que sirven para que esto tenga luz y cosas así. Bueno, que la actividad del ser humano no tiene nada que ver. Si hay un cambio, pues es un cambio natural. Y otros dicen que ni siquiera hay un cambio. Esas ya cada vez lo tienen más difícil. Vamos a suponer que no hubiera un cambio climático antropogénico, es decir, generado por el ser humano. Vamos a suponerlo por un minuto.
¿Esto indica que las personas que hoy lo dicen tienen razón? No. Porque quienes hoy lo dicen sin bases, lo dicen sin estudios, lo dicen sin conocimiento alguno. Lo dicen porque conviene a su narrativa política, a su narrativa económica, sobre todo si son dueños de grandes empresas petroleras, que por supuesto quieren que se sigan quemando los combustibles fósiles que ellos extraen del planeta y así seguirse hinchando de dinero y manteniendo sus trabajadores y todo eso. Sí, por supuesto. El hecho de que no existe, que la influencia del hombre no fuera tan grande sobre el cambio climático como se calcula que es, no le daría la razón a los negacionistas del cambio climático. Siguen siendo gente que actúa sin conocimiento. Y esto tiene que ver con algo que hablábamos también el otro día, ¿no? Madre mía, qué tarde es. De gente que cree que porque un filósofo en el siglo XIII, en el siglo VI antes de Cristo, dijo algo más o menos parecido a algo que más o menos funciona hoy, entonces lo sabía. No lo sabía. Los continentes se mueven o los continentes no se mueven. Los filósofos se peleaban por eso. Hasta que llegó un señor y demostró que los continentes se mueven porque la corteza terrestre está dividida en placas tectónicas. Entonces, el que dijo que se movían no es que tuviera razón, porque su creencia seguía basada en cero información. Por poca que fuera la influencia del ser humano en el cambio climático, dejar de arrojar gases de invernadero a la atmósfera es bueno. Los gases de invernadero van acompañados de otro montón de contaminantes que son malos y que matan a la gente. Todos los días muere gente por los efectos de la contaminación, sobre todo en las grandes ciudades. Así que, aun si no fuera cierto el cambio climático, es necesario hacer todo lo posible por tener energías renovables, energías verdes, energías que no contaminen y que sean por lo menos viables a largo plazo, o que sean un buen puente en lo que encontramos las energías que queremos, como sería el caso de la energía nuclear. Pero no tendrían razón, no tendrían la menor razón los que hoy en día se niegan que el ser humano influye en el cambio climático de manera determinante, como lo dicen los meteorólogos. Todo lo que hagamos para reducir la quema de fósiles es bueno, independientemente incluso del cambio climático.